Buen día, pues vamos a comenzar nuestra metodología Six Sigma con el primero de los entregables dentro de una serie de entregables de la propia metodología. A la vez es el primero de los entregables de esta materia y es el entregable con el que inicia la etapa de define de cualquier proyecto Six Sigma, que es conocido como el Project Charter o como la carta del proyecto. Todos los proyectos Six Sigma, en cualquiera de las metodologías que sea, llámese Lean o llámese DMAIC o alguna otra metodología que más adelante vamos a mencionar, pues el primer paso es generar una carta de este tipo donde nosotros especificamos qué es lo que vamos a estar trabajando, qué es lo que pretendemos mejorar. Y para eso, pues permítanme explicarles cuáles son las secciones, porque bueno, cabe mencionar que les voy a solicitar o les estoy solicitando en este momento que elijan una situación problemática a mejorar, que elijan algún problema que se esté suscitando en su entorno escolar, en su entorno laboral, algo que nos permita seguir avanzando a través de la metodología con su propio ejemplo y que podamos llevar a cabo esta serie de pasos o aplicar estas herramientas de las cuales hemos platicado, aplicado a algo que ustedes puedan desarrollar. Y claro, yo les estaré dando algunos ejemplos prácticos que aunque son prácticos para mí, pues pudiera ser que para algunos de ustedes se le pudiera complicar el entender esa analogía. Por eso es importante que seleccionemos un proyecto, que seleccionemos un problema o una situación a mejorar. Una vez que lo hayamos hecho, pues vamos a tener que determinar como primer paso un Project Charter. El Project Charter, la primera de las secciones es un caso de negocio, un business case. El business case es una especie de contexto, de tal manera que si yo leo en 2 o 3, 4 líneas máximo, me dé por enterado de qué es lo que está sucediendo. Lo que voy a poner aquí en estas 2 o 3 líneas debe de contestar a preguntas como del tipo ¿por qué es importante esta mejora ahora? ¿Y cuál es la consecuencia de no hacer esta mejora ahora? Si yo tengo un problema, por ejemplo, relacionado con salud pública, que voy a aplicar esta metodología, por ejemplo, a problemas relacionados con enfermedades típicas de la época de frío, de la época de invierno, pues muy seguramente mi business case tendría que decir que el resolver los problemas de contagios de determinada gripe pues son importantes resolverlos ahora debido a que las temperaturas bajan por las últimas semanas o meses del año y que normalmente es cuando se disparan los índices que miden esta enfermedad. Eso sería más o menos el responder a estas preguntas. Entonces, una vez que ustedes tengan su problema, hay que responder a preguntas de este tipo de por qué es importante hacer esta mejora ahora y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. Una vez que tengo el business case, tengo que seleccionar cuál es la Big Y o la gran Y. Si recuerdan, en videos anteriores les mencionaba que todas las empresas que deciden adoptar una metodología Six Sigma, así como las de ISO, se ven obligadas a tener una política de objetivos de calidad. Las de Six Sigma se ven obligadas a tener una definición de sus grandes Ys. En este caso, como sabemos, o no tengo al menos la certeza de que la organización a la cual ustedes van a aplicar esta metodología sea una empresa que ya tiene una metodología Six Sigma y que tenga definidas las Big Whys, pues bueno, lo que vamos a hacer es simular o tratar de determinar cuál sería esa gran Y que estaríamos resolviendo. En el caso que yo les puse de una epidemia o de una enfermedad de las vías respiratorias, pues yo podría decir que la Big Y es el mantener la salud de determinado sector, de determinada población o de determinada ciudad. Si el sector salud muy seguramente no tiene definidas sus IES, pues simplemente para que no quede este espacio en blanco, yo determino cuál sería esa mega meta o ese mega objetivo al respecto de la salud con el cual mi proyecto estaría colaborando. Después de la Big Y, el segundo problema o la segunda sección, perdón, que tengo que incluir es el problem statement o la declaración del problema. Y aquí en la declaración del problema lo que tengo que especificar es qué es lo que no está cumpliendo con los niveles adecuados,
qué es lo que se está saliendo de esos SLAs, qué es lo que no está cumpliendo, qué es lo que está llegando tarde, qué es lo que se está dañando, qué es lo que no está cumpliendo con determinada especificación, cuándo y dónde o dónde se presenta el problema, si es un problema con todas las piezas, si son con las piezas del turno matutino, del turno vespertino, si son en la línea de producción A, en la línea de producción B, si es en los adolescentes menores de 14, 15 años, si es en las niñas de segundo grado de primaria, si es en los papás de los niños de secundaria. Y la otra pregunta, o el otro par de preguntas que debiera responder el problem statement es qué tan grave es el problema. Y aquí en qué tan grave es el problema es utilizar métricas. Si yo estoy diciendo que mi problema tiene que ver con solucionar un problema de vías respiratorias, yo tengo que decir que mi problema actualmente es que solo por poner un ejemplo, que el 75% de los niños de primaria de determinado sector o determinada fraccionamiento o colonia de la ciudad presentan cuadros sintomáticos de gripe, por poner un ejemplo. Se fijan, ya estoy utilizando una métrica que me dice qué tan grave es el problema. Y aquí me dice que el problema es un 70%, es decir, 7 de cada 10 o 70 de cada 100. Si yo solo digo que los enfermos de determinada o que las personas con determinados síntomas de alguna enfermedad son muchos, pues tengo que especificar cuántos son esos muchos, lo cual implica que seguramente tengo que hacer una medición inicial. Esa medición inicial la podría muestrear o tal vez tendría que conocer el universo para poder conocer esta métrica inicial. En nuestro caso vamos a seleccionar algún problema que sea evidente, si es posible que ya esté medido, en el caso por ejemplo de los niños que tienen un contagio o que se contagian de enfermedades de este tipo, yo podría utilizar los datos de años pasados de la Secretaría de Salud y decir, para los meses de noviembre y diciembre, el 30% de los niños de educación primaria se contagian de alguna enfermedad que tiene que ver con el sistema respiratorio. Si fijan, ya estoy diciendo que mi problema es los niños de determinado rumbo, determinado grado escolar y que son en un 30%. Y finalmente, ¿cuál es el impacto del problema? Si el impacto del problema o la consecuencia del problema es desafortunadamente los niños que pierden la vida, pues tendría que decir que es la pérdida de vida. Si el impacto es la inasistencia a las escuelas, si el impacto es la baja en el aprovechamiento escolar, pues tendría que decir, ok, en determinada escuela el 70% de los niños presentan síntomas de enfermedades relacionadas con sistema respiratorio, lo cual impide que cubran su ciclo escolar completo. Si se fijan, el impacto pues tiene que ver con el ciclo escolar, que en sí, en este caso en particular, el solo problema de salud pues ya es un impacto en sí. Si en nuestro caso seleccionamos un problema que el impacto fuera todavía mayor, pues tendríamos que mencionarlo. El que existan estas 4 preguntas no implica que tenga que contestar puntualmente cada una de las 4. Lo mismo en el business case. Implica que estas preguntas son solo una guía, que yo debiera tratar de responderlas todas y no decir respuesta 1 a la pregunta 1 es tal, la respuesta 2 a la pregunta 2 es tal, no. Simplemente pongo un enunciado que con leer el enunciado me responda a esas o a la mayoría de esas preguntas. Entonces, ya que tenemos el caso de negocio, que es meramente contextual, el problema y que está definido en términos de métricas, el siguiente es la meta. En el anterior les dije, tenemos niños de nivel primaria que en un 70% presentan ciertos síntomas. ¿Ok? ¿Cuál es mi meta? Mi meta es disminuir ese 70% al 30%, disminuirlo de 60 al 0%. Y yo podría especificar ese nivel. Lógico, tengo que empezar con un verbo. El verbo en este caso sería reducir, disminuir, decrementar, eliminar por completo los síntomas. Podría ser eliminar en un 50%, significa que si mi métrica de problema es un 70%, el verbo o el goal statement o la meta que yo tengo, si dice reducir en un 50%, pues sería reducir ese 70% en un 50%. O bien yo podría utilizar verbos como el eliminar, lo cual significa que lo tendría que llevar a 0.
Y yo tendría que especificar además o asegurarme que esta meta sea del tipo SMART. Es decir, que yo le haga una prueba a esa meta y diga si la meta es específica. Es decir, que no es ambigua. Si yo digo decrementar la sintomatología de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio en niños de educación primaria de determinado rumbo de la ciudad, pues parece que es muy específico, es medible. Yo digo que es disminuirlo de 70 a 35%, es alcanzable, que es el tercero de los requisitos. Alcanzable pues implica que el esfuerzo que se requiere, o tengo evidencia que el esfuerzo que se requiere puede llegar a ser suficiente para lograr esa meta de disminuir 75 o de 70 a 35%. Lo otro es que es realista, es decir, que no es un sueño, que no es un ideal. A lo mejor el utilizar el verbo eliminar por completo pues no es realista. Y finalmente tiene que ser alcanzable en determinada fecha, que es la T de la característica de SMART. Es decir, yo tengo que decir para cuándo voy a lograr esa meta. Si esa meta la logro para las siguientes 2 semanas, 3 semanas, o bien la logro para todo el 2014, lo que implica que los beneficios los voy a ver hasta el 2015, pues tendría que especificarlo. Entonces, una vez que tengo el business case, el problem statement, el goal statement, tengo que especificar cuál es la fecha en la cual yo espero que la mejora ya se dé por completo. Ojo, no es la fecha en la cual yo voy a empezar a trabajar a implementar las mejoras. Es la fecha a la cual yo puedo decir, al día de hoy, a esta fecha la mejora ya es evidente. Del lado derecho tenemos el alcance. Tenemos que especificar qué es lo que está dentro del alcance y qué es lo que no está fuera del alcance. Cuál es el alcance de este proyecto. Y en este caso yo podría decir que son los niños de nivel primaria de determinado fraccionamiento o de determinado grupo de escuelas, de determinadas primarias, o de determinada zona escolar o de determinada ciudad. Tengo que especificar el alcance, aunque yo lo tenga en mente muy bien definido y las métricas que utilicé acá están siendo pensadas en ese alcance. Pues si otra persona ve este Project Charter, le tiene que quedar completamente claro que se trata de los niños de nivel primaria de determinada ciudad o de determinada escuela. ¿Qué es lo que está fuera del alcance? Pues está fuera del alcance los niños que no son de esa primaria o que no son de esa sección, y hay que especificarlo así como tal. Si está dentro del alcance los niños de la primaria A, está fuera del alcance cualquier otra primaria excepto la A. Y finalmente tengo que hacer una descripción de los beneficios, una descripción cualitativa. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, están relacionados normalmente con el impacto al problema. Los beneficios es que no disminuye la asistencia a las escuelas, que no disminuye el nivel de aprovechamiento, que se incrementa el nivel de aprovechamiento, que a lo mejor el gasto en medicamentos no se ve, el gasto familiar no se ve afectado. Tengo que hacer una descripción que puede ser en forma de lista de cuáles son los beneficios cualitativos, y finalmente tendría que hacer una definición cuantitativa. Esta definición cuantitativa no es sencillo, normalmente requerimos de apoyo de una persona que tenga la capacidad o tenga la visión de poder cuantificar en dinero los beneficios que estamos plasmando. Por ejemplo, si yo digo, pues gracias a este proyecto de mejora, los niños o las familias o los papás de los niños van a dejar de gastar en medicamentos para esos niños, tendría que ser un cálculo de cuánto gastaron el año pasado, cuánto gastaron el año antepasado, sacar más o menos una media y decir, bueno, en promedio todos los papás de todos los niños de esta primaria para atender problemas de resfríos o de problemas de enfermedades respiratorias gastan 1,000 pesos. Mi beneficio es que ahora solo van a gastar 500 pesos. El beneficio son 500 pesos. Esta tarea normalmente es auxiliada por un Black Belt, que es el rol de la persona que nos auxilia a desarrollar este tipo de proyectos, que para este caso, dicho sea de paso, no es obligatorio incluirlo. Si ustedes pueden hacer un cálculo aproximado, pues será de mucho beneficio. Lo que sí les digo es que en un proyecto Six Sigma real, este beneficio es un debe ser. Así como la norma ISO tiene varios debes, pues este es un debe. Este es pues el siguiente entregable. A partir de la fecha que yo estoy subiendo el video, al siguiente lunes estaré cerrando la recepción de este entregable. En el transcurso pues pueden consultar conmigo las dudas que sean necesarias.
Que tengan un excelente día. Muchísimas